Hola, buenas tardes. Dios les bendiga. Gracias por conectarte en esta sesión. Quiero saludar a aquellos que van a ver esta lección a través de YouTube. Y quiero darle la bienvenida. Qué bendición es poder conectarnos de esta manera y poder recibir así la palabra de Dios y ver lo que el Señor quiere enseñarnos hoy. Y por supuesto estamos siguiendo con nuestra serie el Evangelio según Jesucristo, y hemos estado viendo la sección de cómo Jesús proclamaba su Evangelio. Y voy a dar unos 5 minutitos, voy a dar un repaso, porque justamente hoy estamos ya culminando esta sección del Evangelio según Jesucristo, de cómo Jesús anunciaba, proclamaba el Evangelio. Y hoy es la última clase que vamos a ver en esta sección, porque la semana que viene vamos a comenzar viendo de cómo Jesús ilustraba su Evangelio. Así que hoy estamos terminando ya la sección de cómo Jesús proclamaba el Evangelio, y voy a dar un pequeño repaso de lo que hemos estado viendo en las últimas 7, 8 semanas. Y lo que vamos a hacer es, vamos a ver qué es lo que vimos a través de este estudio. Así que si me pueden seguir, y ya vamos en unos minutos, vamos ya a comenzar la lección de hoy, que precisamente vamos a ir a Mateo capítulo 11 y vamos a ver los versículos 25 al 30. Así que si tienen sus Biblias, vayan a Mateo capítulo 11, versículos 25 al 30, y ya en unos minutos más vamos a comenzar nuestra lección. Pero dando un repaso de este estudio del Evangelio según Jesucristo, que es basado en el libro de John MacArthur. En este estudio hemos estado aprendiendo, hemos estado explorando el significado, lo que significa realmente el sígueme de Cristo. Y eso, cuando hace unos 7, 8 semanas atrás estuvimos viendo lo que es Lucas capítulo 9, en el versículo 23, vimos que Jesús, cuando hace la invitación, cuando hace el llamado, él dice lo siguiente: si alguno quiere venir en pos de mí, hablando refiriéndose a la salvación, él dice: niégase a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Y eso es lo que hemos estado explorando, el significado de lo que significa seguir a Cristo y lo que significa ser un verdadero creyente, un verdadero o un auténtico cristiano. Y como siempre vemos, la invitación que hace Jesús nos llama a este compromiso total, un compromiso completo. La gente en el tiempo de Jesús entendía muy bien lo que significaba el de tomar su cruz cada día. Y la cruz, como les decía yo anteriormente, no es de que es un problema que tal vez tenemos, o tal vez es una mala relación que tenemos con algún familiar, es una cruz que yo tengo que llevar. No, no hay nada que ver con eso. La gente en el tiempo de Jesús entendía que el tomar su cruz cada día significaba que aún ellos tenían que estar dispuestos a aún morir por Cristo. Era eso el significado de una entrega total. Y bueno, y la manera que nosotros empezamos a aprender acerca del significado de lo que significa seguir a Cristo, lo empezamos a ver a través de cómo Jesús proclamaba su evangelio. Y la primera lección que vimos con respecto a eso, de que vimos que el evangelio que Jesús proclama, el evangelio que Jesús anuncia, lo que hace es que requiere un nuevo nacimiento. Y eso lo vimos en Juan capítulo 3, versículo 3, cuando en la narración del encuentro que tiene Jesús con Nicodemos. Y vimos ahí que en ese encuentro Jesús le dice a Nicodemos, este religioso, esta persona autosuficiente, ¿no es cierto? Muy conocedora del Antiguo Testamento, pero Jesús le dice directamente a él de que para que él pueda ver o pueda entrar al reino de los cielos, que es un sinónimo de la salvación, entrar, ver el reino de los cielos,
él tenía que nacer de nuevo. Y por supuesto, lo que hablábamos en esa lección de nacer de nuevo, estábamos hablando acerca de Ezequiel capítulo 36, cuando nos habla acerca de la regeneración, cuando nos habla acerca de ese nuevo nacimiento, donde el Señor dice que nos dará un nuevo corazón y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y ahí está, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mi estatuto y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra, o sea, de caminar haciendo obras de justicia. Bueno, después vimos en la segunda lección que vimos con respecto acerca de cómo Jesús proclamaba el Evangelio, vimos que el Evangelio que Jesús proclama demanda una adoración verdadera en la vida del el que dice ser cristiano. O sea, ahí vimos en Juan capítulo 4, en los versículos 1 al 42, vimos la narración del encuentro de la mujer samaritana con Jesús. Y vimos ahí claramente de cuando Jesús le dice, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Y eso es lo que se está refiriendo ahí, que solamente los que son salvos, aquellos que son verdaderos creyentes, pueden adorar a Dios. Y vimos la conversión de esta mujer, cómo esta mujer vino a reconocer a Jesucristo como su Señor y Salvador. Después vimos en la tercera lección acerca de cómo Jesús proclama el Evangelio, que el Evangelio que Jesús proclama recibe a pecadores y rechaza a los que son o los que se creen justos y no admiten sus pecados. Y ahí lo que vimos ahí es que Jesús llama a los pecadores a arrepentirse y lo que ahí vimos fue la conversión de Mateo, en Mateo capítulo 9, en los versículos 9 al 13. Y vimos en esa conversión donde Mateo, siendo un publicano, siendo una persona odiada por el pueblo judío, vimos que en ese momento cuando Jesús pasa y ve a Mateo y le dice a Mateo, sígueme, ven y sígueme, dice que Mateo, dejándolo todo, lo siguió. Y bueno, y ahí vemos el cambio de vida, ¿no es cierto?, que trae este nuevo nacimiento, lo que trae cuando una persona realmente experimenta lo que es una verdadera fe salvadora, como en el caso de Mateo. Y como él rechaza, como Jesús rechaza a aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que dicen que no necesitan o que rechazaron a Jesús y no creyeron en él y que se creían justos por su propia justicia, como eran los fariseos, que ellos confiaban en el guardar la ley, ¿no es cierto? Y vemos cómo él rechaza a ellos y recibe a aquellos que se arrepienten de sus pecados. En la lección 4 vimos que el evangelio que Jesús proclama abre los ojos de los ciegos. Ahí vimos la narración del ciego mendigo, de ese mendigo que era ciego, que había sido ciego de nacimiento, ahí en Juan capítulo 9, versículo 1 al 34. Estuve viendo cómo él le dio la vista a este ciego, la vista, o sea, física, pero también vemos cómo le dio también, le dio vista a sus ojos espirituales, porque este mendigo que era ciego de nacimiento, no solamente era ciego físicamente, pero también lo era espiritualmente. Y vemos el milagro que es, ¿no es cierto?, de dar la vista, no solamente la vista física, pero también de abrir nuestros ojos espirituales para que entonces podamos ver a Cristo y responder con fe, ¿ok?, a recibirlo a Él como el Señor y Salvador. Y eso es exactamente lo que pasó con el ciego. Cuando le fueron abiertos los ojos, pudo ver a Cristo y respondió a Él en fe, reconociéndolo como el Señor de su vida. Esa fue en esa ocasión. Después vimos que el Evangelio que Jesús proclama desafía a un buscador superficial, y esa fue la narración del joven rico, ahí en Mateo capítulo 19. Y digo que es un buscador superficial, la lección se llamaba un buscador vehemente, o sea, Jesús desafía, es un buscador que es un buscador vehemente, o sea, un buscador que está, después yo lo titulé como un buscador superficial o egoísta. Y ahí vimos que en esa narración del joven rico, como el joven había hecho todas las preguntas adecuadas, de que él deseaba obtener o tener vida eterna, pero nunca él reconoció que la manera de tener vida eterna era de reconocer primeramente que él era un pecador y que él necesitaba arrepentirse y él necesitaba recibir a Cristo como Señor y Salvador.
Él, al contrario, él era orgulloso y él se creía que él había guardado ya los mandamientos, como nos dice la narración. Desde cuando él era joven, él había guardado los mandamientos. Y vemos que Jesús lo confronta directamente con respecto a la ley, como diciéndole, tú no puedes poner tu confianza en la ley de Dios, o sea, de guardar los mandamientos de Dios, porque absolutamente nadie los puede guardar. Solamente Jesucristo fue el único quien pudo hacerlo. Y por eso que nosotros, al recibirla a Él por fe, recibimos por fe, ¿no es cierto? Y somos justificados delante de un Dios justo y santo por medio de la justicia de Cristo. Él vivió la vida perfecta que tú y yo nunca íbamos a poder vivir. Y bueno, ahí fue con el joven rico. Y vemos cómo ese joven rico se fue tristemente sin recibir la vida eterna que él aparentemente estaba buscando, pero lo que realmente estaba ocurriendo, que él estaba buscando de seguir a Dios o de buscar la vida eterna de acuerdo a sus propios, eh, eh, ¿cómo puedo decir? De acuerdo a su propia manera. O sea, no de la manera que Jesús le dijo que tenía que tener vida eterna. Y al final Jesús le dice a este joven rico que la manera, si él quería seguirlo a él, él tenía que dejar todas sus posesiones materiales. Y por supuesto, el joven rico, él valoraba más sus posesiones materiales que la misma vida eterna que él estaba buscando. Y acá no estoy diciendo de que para poder tener vida eterna o ser salvo, uno tiene que abandonar todas sus cosas materiales. No, de ninguna manera, porque sabemos que la salvación, como dice Efesios 2:8, es por gracia, por medio de la fe, y por medio de la fe en Jesucristo, y en Jesucristo solamente. ¿Para qué dice? Y no es por obras, para que nadie se glorifique. Entonces, entendemos claramente, como ya lo venimos diciendo, la salvación es un regalo de Dios, es un milagro de Dios, es una obra de Dios. Dios es el que siempre toma la iniciativa. Y así lo vimos en la vida de la mujer samaritana, así lo vimos en la vida del mendigo, del ciego que era un mendigo, así lo vimos en la vida de Mateo, y también después lo vimos en la vida de Zaqueo, que esa fue la lección que vimos, que el evangelio que Jesús proclama nunca, perdón, el evangelio que Jesús proclama busca y salva a los pecadores. Y ahí vemos ahí como nos dice, precisamente en el versículo 10 de Lucas 19, que Él vino a buscar y a salvar a aquellos que estaban perdidos. Tú y yo estábamos perdidos. Nosotros no estábamos buscando a Dios nunca. Nadie busca a Dios. Como nos dice Romanos 3, claramente Romanos 3 nos dice que no hay ninguno que sea justo. No hay ninguno que esté buscando de Dios. Y vemos claramente que es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos, porque claramente ahí lo nos dice Lucas 19:10. Y así fue con Zaqueo, y como vemos que Zaqueo, la conversión de Zaqueo, siendo él que había sido un publicano, una persona que había estafado al pueblo, había realmente, se había aprovechado del pueblo judío en cobrar impuestos, ¿no es cierto? Y cobrar más impuestos de lo que debían de cobrar, y así se enriquecían ellos mismos. Y vemos que él después, él decide, él se arrepiente de sus pecados, y vemos en ese arrepentimiento, vemos cómo él decide regresar, o sea, 4 veces, ¿no es cierto?, dar a los pobres, ¿no es cierto?, de lo que él había quitado. Y bueno, y vemos que ese arrepentimiento humilde lleva a una transformación completa en el individuo. Y eso es lo que hemos estado hablando, que cuando hablamos de una verdadera fe salvadora, esa verdadera fe salvadora siempre va a traer un cambio de vida. Y bueno, así lo vimos en la vida de Zaqueo. Y la semana pasada habíamos visto que el evangelio que Jesús proclama condena lo que es los corazones endurecidos, y vimos lo que es Juan capítulo 13, vimos la traición de Judas, y vimos cómo Judas representaba a aquel que es un falso creyente, un falso seguidor de Cristo. Porque como vimos, aquel que es un verdadero creyente va a siempre perseverar en los caminos del Señor. Puede ser que la persona se aleje por un tiempo, puede ser que caiga, como fue con la vida de Pedro, o como fue con la vida de un David, pero vemos que el Espíritu Santo de Dios siempre va a traer a aquel que es un verdadero creyente.
Y bueno, y en la vida, en el caso de Judas, vimos de que Judas nunca había sido salvo, que aunque había estado tan cerca de Cristo, había estado tan lejos también de él, porque realmente nunca lo había aceptado como el Señor y Salvador de su vida. Y hoy vamos a ver que el Evangelio que Jesús proclama, en la última lección de esta sección, de cómo Jesús proclamaba su Evangelio, vamos a ver que ofrece un yugo de descanso. Así que antes de ir al pasaje de Mateo capítulo 11, en los versículos 25 al 30, tengo acá lo que nos menciona John MacArthur. John MacArthur nos hace saber acá, ¿cómo sabes cuando alguien es cristiano? Y John MacArthur dice, cualquiera que sea cristiano obedece la palabra de Dios, y ese es el patrón de su vida. O sea, perfecta obediencia, no, absolutamente no. No servimos a Dios perfectamente. Somos imperfectos en la manera que lo servimos, somos imperfectos en la manera que le amamos a Jesús, pero sí le amamos. Sí le queremos servir, sí queremos caminar en obediencia. Y esa es la inclinación de un nuevo corazón. No es la perfección de la vida de la persona, pero es la dirección de su vida. O sea que no estamos viendo la perfección de su vida, pero sí es la dirección de la vida de esta persona que realmente es un verdadero creyente. Me gustó esa, este comentario que hizo John MacArthur acerca de cómo se sabe que alguien es cristiano. Muy bien, vayamos ahora comenzando a la lección. Algunos puntos antes de leer el pasaje de Mateo 11, 25 al 30. Tal vez te sorprenda saber que la Biblia no exhorta a los pecadores a aceptar a Cristo. O sea que no es un asunto de aceptar a Cristo, de levantar una mano, de pasar al frente. Yo sé que eso se acostumbra, ¿no es cierto?, en las iglesias evangélicas. Pero como hemos estado viendo a través de esta lección, la salvación es más que tan solo repetir, ¿no es cierto?, una oración de fe. Y como ya les dije anteriormente, es un cambio de vida, es un milagro, es un regalo de Dios, pero ocasiona un cambio en el corazón de la persona. Y bueno, la invitación del Evangelio no es un ruego a los pecadores para que permitan al Salvador entrar en sus vidas, sino que lo que vemos que la invitación que hace Jesús o el llamado que hace Jesús, cuando Él dice de venir a seguirle a Él o de venir en pos de mí, es un mandato realmente. Él manda para que se arrepientan y le sigan. O sea que es un llamado a arrepentimiento. Y eso es lo es importante de entender, de que Él nos llama a un arrepentimiento. Y ya vamos a ver en esta lección de hoy lo que significa un verdadero arrepentimiento. Muy bien. Eh, Acá tenemos que Él no responderá, o sea, Jesús no responderá al llamamiento de un corazón que ama el pecado, ni participará con alguien a quien le guste satisfacer las pasiones de la carne. Y por supuesto, acá nos está hablando de que una persona que dice ser creyente y que dice ser cristiana, esa persona no puede quedar igual a como antes vivía. O sea que no podemos, o sea, lo que estamos hablando de que esa persona experimenta un cambio de vida. O sea que la conversión no es simplemente una decisión del pecador por Cristo, sino que es la obra soberana de Dios en transformar al individuo. Quiero repetir esa última parte. La conversión, o sea, no es simplemente una decisión del pecador por Cristo, o sea, yo decido recibir a Cristo y ahí se termina, sino que, o sea, que sí es una decisión, ¿no es cierto? Sí es poner nuestra fe en Jesucristo, pero también tenemos que comprender que la salvación es la obra soberana de Dios que transforma al individuo, como ya les leí en Ezequiel 36, donde nos habla de la regeneración, el cambio de corazón. Y ese cambio de corazón nos hace o nos lleva a querer caminar en obediencia, de amar a Cristo. Bueno, ya dije bastante acerca de ese punto. Ahora ya entremos directamente a la clase de hoy. Mateo 11, 25, 30. Lo tienen ahí en la pantalla, podemos leerlo juntos y después vamos a ir viendo versículo por versículo y viendo 5 elementos que acá vamos a ver o características que se ven en la vida de alguien que es un cristiano auténtico o alguien que ha tenido una verdadera conversión. Muy bien.
Dice así la palabra de Dios. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Ahí está hablando de la soberanía de Cristo. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Quiero que subrayen esa palabra, lo quiera revelar. O sea que vemos acá que el Hijo elige a quien Él va a revelar al Padre. Versículo 28, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Ahí está el llamado. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y acá está hablando de la salvación. Acá le está hablando a las multitudes, a estos judíos que estaban viviendo bajo un yugo, el yugo de la ley, el yugo de las obras, el yugo que los fariseos habían puesto sobre el pueblo de Dios, sobre el pueblo escogido de Dios. Este yugo de que la manera que ellos podían agradar a Dios o de alcanzar la vida eterna era de guardar los mandamientos. Y no solamente los 10 mandamientos, sino que también los fariseos habían agregado otras 600 mandamientos más, habían agregado ellos mismos en sus tradiciones y todo eso, en la manera que el pueblo tenía que cumplir estos mandamientos, y era un yugo pesado, era un yugo que era imposible para el pueblo poder hacer. Y entonces aquí le está hablando a esta gente, y él le dice que él quiere, si vienen en pos de él, si vienen a él, dice, los que están trabajados y cargados, él les va a dar descanso. Y está hablando específicamente de la salvación. Esta es una invitación a la salvación, un simple llamamiento para que los creyentes progresen hacia una experiencia más profunda de discipulado. Las personas a quienes él habla estaban agobiadas por el pecado y el legalismo, luchando por encontrar la paz por su propio esfuerzo. Bueno, vamos a lo que nos está diciendo este pasaje. La oferta de descanso que hace Jesús a los fatigados es un llamamiento, ¿okay?, a la conversión total. Ya les dije eso. O sea, está hablando de la salvación, o sea, de la conversión total. Una obra maestra de la verdad redentora que resumen el Evangelio según Jesucristo. O sea, que este es el resumen de todo lo que hemos estado hablando, ¿no es cierto? Acá, de que ese es el llamamiento que Jesús hace a esta conversión total, aquellos que están fatigados, trabajados, agobiados. Esta oferta que hace Jesús acá en los versículos 25 al 30 nos muestra 5 elementos esenciales de una auténtica conversión, de una auténtica fe salvadora, de aquel que realmente viene a recibir a Cristo. Y estos 5 elementos que vamos a ver en estos versículos son los siguientes: es humildad, revelación, arrepentimiento, fe y sumisión. Ahí vamos a ver cada uno de ellos en cada uno de estos versículos. Muy bien, vayamos al primero, humildad. Acá Jesucristo hace un contraste entre los sabios y los niños. Y fíjense qué nos dice en el versículo 25. Dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra. Está hablando de la soberanía de Dios ahí, porque escondiste estas cosas de los sabios. ¿Ves? Se dan cuenta que Él esconde a aquellos que se creen sabios, sabios humanamente hablando, y dice, y de los entendidos, y las revelaste ¿a quién? A los niños. Ahora tenemos que entender, acá está hablando de que ¿quién puede ser salvo entonces? ¿Y qué es lo que está haciendo acá? Vemos que solo aquellos que como niños son dependientes y no independientes. Ahí está eso en la pantalla. Aquellos que pueden ser salvos son aquellos que son como niños. Y los niños, acá estamos hablando de que niños son personas que dependen, ¿no es cierto? Ellos no pueden vivir vidas independientes. Ellos dependen de sus padres, ¿no es cierto? Y acá eso es lo que está hablando acá. Y por supuesto lo está haciendo un contraste entre aquellos que son sabios
y entendidos, y está haciendo un contraste entre aquellos que se creen autosuficientes, aquellos que se creen justos por su propia justicia, aquellos que son religiosos, dependiendo en sus propios esfuerzos, ¿no es cierto?, de poder conseguir la salvación. O sea, está haciendo un contraste entre las obras y la gracia. ¿Por qué? Porque los niños no pueden hacer absolutamente nada para sí mismos. Ellos dependen totalmente. Y acá eso es lo que Jesús le está diciendo a esta multitud, a esta gente. Le está diciendo, ustedes tienen que ser como niños. O sea, dependientes. O sea, que no tienes nada para poder ofrecerle a Dios, porque tienes que estar en total dependencia de la gracia de Dios, del regalo de Dios. Entonces, eso es lo que está haciendo acá Jesús. Los que son humildes, no orgullosos. O los orgullosos son como estos sabios, estos entendidos, que ellos se creen que por sus propios esfuerzos pueden conseguir la salvación. Salmo 138:6 dice, porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. El orgullo dice, lo puedo hacer yo mismo, tengo mis propios recursos, como los religiosos, ¿no es cierto? Los sabios y entendidos en el versículo 25 toman tal postura, están excluidos del reino de los cielos. Y le dice Jesús, para que puedan entrar al reino de los cielos, tienes que ser como un niño. Y es interesante porque el niño reconoce que es indefenso, que no tiene nada para poder dar, ¿no es cierto? No hay nada que pueda hacer por sí mismo, sino que él está en total dependencia. Y los que son conscientes de que no son nada, como el niño no tiene nada, o sea, para poder dar, así se vuelven a Cristo en una dependencia completa, en una dependencia total. Es como nos dice en la bienaventuranza, en Mateo capítulo 5, que nos dice, bienaventurados los que son pobres de espíritu, porque de ellos será el reino de los cielos. ¿Qué está hablando acá de los pobres de espíritu? Aquellos que están en bancarrota espiritual, aquellos que no tienen nada que dar, o sea, que reconoce que son pecadores y que están en total dependencia de la gracia de Dios, del regalo de Dios, de la salvación que Dios ofrece a través de Jesucristo. Bueno, y Mateo 18:3, Jesucristo menciona algo muy similar a lo que él está diciendo aquí en Mateo 11. Él dice, en verdad os digo que si no os convertís y os seis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. ¡Wow! ¡Qué tremenda cosa acá! ¡Qué comparación estás! Oh, qué tremenda, o sea, lo que Jesús está diciendo acá de compararnos, o sea, de que tenemos que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Nuevamente vuelvo a repetir, es como niños, o sea, estamos en total dependencia, ¿no es cierto?, de depender, ¿no es cierto?, en total dependencia de la salvación que Dios ofrece. El segundo elemento que vemos acá que caracteriza a aquellos que realmente son auténticos creyentes es revelación. Acá nos dice, sigue diciendo después, dice, sí, Padre, porque así te agradó todas las cosas, versículo 26 y 27. Primeramente el 25 termina diciendo, y lo revelaste a los niños. Vemos que acá esconde la revelación del Padre, de quién es el Padre, esconde esa revelación de la salvación a aquellos que se creen entendidos y que se creen justos por su propia justicia, pero lo revela a aquellos que son como niños, o sea, que en humildad reconocen su dependencia y que necesitan a Dios. O sea, que vemos que acá Dios toma esa postura de elegir acá, de ocultar y de revelar a quien Él quiere, a quien Él quiere. La salvación viene a alguien que es como un niño, pero solo sobre la base de la revelación de Dios en Cristo. Y seguimos leyendo en el 27, dice, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Es interesante acá, ¿cómo podemos entonces conocer a Dios? En el versículo 27 que acabo de leer, ahí lo dice. Nos dice que solo podemos conocer a Dios el Padre, solo por la revelación del mismo Hijo de Dios. Si no fuera por esa revelación que viene del Hijo de Dios, nadie entonces podría conocer o nadie podría ser salvo. Y acá empezamos a ver empezamos a entender de que así Dios elige
revelar la verdad a los niños que son dependientes y carentes de sabiduría humana y reciben la revelación así de la verdad divina. Otro pasaje de Efesios 1:4 nos habla acerca de cómo somos escogidos. Dice, según nos escogió en Él, en Cristo, antes de la fundación del mundo. ¿Para qué? Para que fuésemos santos y sin manchas delante de Él. O sea, que para que fuésemos salvos. Romanos 9:15 nos dice que Dios, Él decide, o sea, a quién tener o extender misericordia o compasión. Él dice, tendré misericordia del que yo tenga misericordia y tendré compasión del que yo tenga compasión. Entonces empezamos a ver acá de que es Dios quien nos escoge y nos elige. Y Él elige, o sea, de revelar a quien Él quiere revelar. Y acá podemos pensar de que entonces Dios elige revelar la verdad y esconde esa verdad a quien Él quiere. Entonces podemos pensar de que Dios no es justo, ¿no es cierto? Que en cierta manera Dios es injusto entonces si Él decide revelarles a algunos y a otros no la verdad de la salvación, o sea, la verdad de conocer al Padre. Y lo que tenemos que entender es que Dios no le debe nada, absolutamente nada al hombre, sino que vemos que Él es un Dios soberano y a quien Él quiere, Él así lo escoge y decide a quien Él va a salvar y a quien no va a salvar. Y precisamente por eso leí esos versículos de Efesios 1:4 y Romanos 9:15, de que a quien Él quiere tiene misericordia, a quien él quiere tener compasión, él tiene compasión. Pero en Juan 6:37 también nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí y al que viene a mí de ningún modo le echaré fuera. O sea, vemos que el Padre le da al Hijo a aquellos que van a venir y ser salvos. Y es interesante que nos menciona eso. También otro pasaje, otro versículo del mismo Juan capítulo 6 que nos dice que ninguno puede venir a mi Padre si el Padre que me envió no le trajere y yo le resucitaré en el día postrero. Ahí vemos elección, ahí vemos cómo el Padre elige quién, o sea, dice, ninguno puede venir a mi Padre, ninguno, nadie puede venir al Padre si no fuese que si el Padre que me envió no le trajere. O sea que vemos que si el Padre es quien trae, quien elige, porque dice que ninguno puede venir. O sea, y ahí tenemos que entender bien claramente de que ninguno. Es Dios quien toma la iniciativa de elegir, de escoger. Así lo vimos ya en los pasajes que acabo de darles en Efesios 1:4 y Romanos 9:15, perdón, Juan 6:37 y 6:44. Pero bueno, entonces Dios es soberano en su elección, pero también Él hace una invitación abierta, Él hace una invitación a todos. Él no quiere que ninguno perezca, sino que Él también, o sea, esa parte que es difícil de armonizar o de reconciliar las dos cosas, pero ambas verdades debemos de afirmar, aunque sean difíciles de armonizar. Y es de que Dios es un Dios soberano en su elección, pero Él también hace una invitación abierta cuando Él dice, venid a mí todos, en el versículo 28. O sea, no solamente Él elige a algunos y a otros no, pero también Él hace una invitación a todos. Como lo vemos en 1 Timoteo 2:4, cuando Él dice, Él quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Pero sabemos que no todos van a ser salvos. Pero ahí vemos que Dios es un Dios soberano en su elección, sabiendo Él exactamente quiénes son los que van a ser salvos y los que no van a ser salvos. Pero bueno, vamos a seguir con el tercer elemento de lo que... eh, el tercer elemento que nos muestra que es un verdadero creyente, un verdadero, que ha tenido una verdadera conversión, y es el arrepentimiento. O sea, lo primero que vimos es de que la humildad, o sea,
aquellos que son humildes, aquellos que están en total dependencia, aquellos que son como niños, aquellos que están en total dependencia de la gracia de Dios, de que están en bancarrota espiritual, como nos dice la bienaventuranza, los que son pobres de espíritu. Lo segundo vemos que es por una revelación divina de Dios. Es Dios quien toma la iniciativa de buscarnos y de darnos a quien Él elige, dar esa revelación del Padre. Y lo tercero que vemos es ahora esa revelación, como acabamos de ver, la revelación divina que acompaña a la conversión, o sea, para aquellos que son salvos es porque recibieron esta revelación divina de Dios. eh, eh, la revelación divina que acompaña a la conversión auténtica es la parte de Dios, pero ahora vemos cuál es la responsabilidad nuestra, cuál es la responsabilidad o la parte del hombre que comprende lo que es el arrepentimiento, de responder a esa revelación divina. Y la manera que se responde a esa revelación divina es a través del arrepentimiento. Acá Jesús dice en el versículo 28, dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra trabajados, cargados, está hablando de estar fatigados. Significa trabajar hasta el sudor y agotamiento. Y Jesús la usa como referencia a la inutilidad de intentar complacer a Dios, o sea, de tratar de complacerlo, de ganar favor con Dios por medio de los esfuerzos humanos para conseguir la salvación. ¿Se dan cuenta? Y volvemos al mismo punto de que la salvación no es por obras, como ya lo hemos dicho muchas veces. Pero acá es lo que Jesús está diciendo, que Él viene, venid a mí todos los que están trabajados, todos aquellos que están agobiados bajo este yugo de la ley, bajo este yugo del esfuerzo humano, de las obras. Acá trabajados da la imagen de alguien que está llevando una carga que no puede llevar. Los judíos decían que para descansar debían de guardar la ley. Peor, la ley había creado un yugo que era imposible de llevar, como lo dice en Hechos 15:10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre el cuello de los discípulos un yugo que ni nuestros padres, dice, ni nosotros hemos podido llevar? O sea que la ley nunca, como lo expliqué, creo que fue hace 2 clases atrás, la ley nunca fue dada para que nosotros pudiéramos hacerla y de esa manera poder ganarnos el favor con Dios y la salvación. La ley de Dios fue dada para que, número uno, viéramos lo santo que Dios es, número dos, para que viera también, o sea, de que lo pecaminoso que nosotros somos. Y lo tercero, la ley fue dada como un ayo, o sea, como un tutor, como alguien que nos llevaba, nos apuntaba a Cristo, al Salvador. Es exactamente esa la razón por la cual se dio la ley. Y no era para que el hombre pudiera hacerla por sí mismo y de esa manera, por sus propias obras, de ganar favor con Dios. Así que vemos que el arrepentimiento es un elemento esencial de la verdadera conversión. Primer elemento esencial es la humildad, o sea, de ser humildes, de estar en bancarrota espiritual, de reconocer nuestra total y completa dependencia en la gracia de Dios, como los niños, ¿no es cierto? Lo segundo es la verdadera conversión es por revelación divina de Dios. Viene Dios a revelarnos, ¿no es cierto? A aquellos que Él quiere, a quien Él elige hacerlo, como ya vimos, Él elige a algunos y a otros se oculta, ¿no es cierto? Se ocultó de los que se creían sabios, humanamente hablando, aquellos que se creían autosuficientes o sabios en su propio, o entendidos en su propia, humanamente hablando, en su propio conocimiento humano. Pero bueno, y ahora vemos el arrepentimiento. Y el arrepentimiento es una media vuelta, es un cambio total de dirección, es venir a Jesús. Por eso cuando Él dice, venid a mí, estamos hablando de que venimos a Él en arrepentimiento. Es una media vuelta. El arrepentimiento es el primer paso para obtener la libertad del pecado. Y el arrepentimiento no significa simplemente nos sentimos tristes o incómodos. Es un cambio de la forma de pensar. Es volver en sí. Es un giro de 180 grados. ¿Okay?
Y acá ahora vamos a ver el cuarto elemento de una verdadera, auténtica conversión, que es la fe. La fe es otro elemento esencial de la auténtica conversión. Y acá cuando Él dice, venid a mí, es equivalente a creed en mí. Cuando Jesús dice, creed en mí, es lo mismo cuando Él está diciendo, venid a mí. Y lo que Él está hablando acá es de ser salvo, ¿no es cierto? De poner tu fe en Él. En Juan 6:35, Él dice, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá que hambre. Y el que cree en mí nunca tendrá sed. ¿Ven? Es sinónimo. Las dos cosas están hablando de lo mismo. El que cree en Él no tendrá nunca sed. Y lo que es venir a Él es lo mismo o equivale a creer en Él. Venir a Jesús es creer en Él. Y la fe y el arrepentimiento son son dos lados de la misma moneda. Mientras que el arrepentimiento habla de dar la espalda al pecado, como ya les dije, o sea, un giro de 180 grados, o sea, de caminar, caminando al sentido opuesto donde íbamos caminando. eh, Vemos que la fe es volverse al Salvador, nos lleva hacia Él. El arrepentimiento da la espalda al pecado, la fe mira hacia Jesús. ¿Ok? Eso es el otro elemento. Y acá tenemos el quinto y último elemento de una verdadera auténtica conversión, que es la sumisión. Vimos primeramente que es ser humildes, humildad. ¿Okay? De total dependencia. Lo número dos, vemos que es por revelación divina, quien Él elige, quien Él escoge, ¿no es cierto? Él revela al Padre y vemos que es por revelación divina, de que Él toma la iniciativa de buscar, de revelar. Vemos que también esa revelación es la parte de Dios, lo que Dios hace, ¿no es cierto? Pero después vemos nuestra responsabilidad es de responder a esa revelación divina, de responder con arrepentimiento. Y después vimos que la fe es de ir y creer y venir a Jesús. Y ahora vemos la sumisión. La sumisión es el llamamiento a someterse a la soberanía de Cristo, forma parte de su invitación a la salvación. O sea, este llamamiento a someterse, esta sumisión a la soberanía de Cristo es lo que forma parte de esta invitación de ser salvo. Eh, Ahí dice en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. El yugo era un instrumento, un armazón de madera, el cual colocaban sobre los cuellos de los bueyes o de las mulas, y formaba así una unión en yunta, a fin de que ambos animales pudieran así llevar el peso y trabajar así el arado y trabajar así el campo. Y bueno, acá nos está hablando de que Jesús nos describió a sí mismo como de nosotros llevar ese yugo. Y él nos habla de que este yugo, ¿qué es lo que significa entonces este yugo? O sea, de colocar sobre él el yugo de Cristo. Nos está hablando de sumisión. Como se colocaba este yugo sobre los animales, así también nosotros estamos dispuestos, nosotros a llevar el yugo de Cristo, que significa de estar sumisos a Él, es de ser discipulados por Él. Por eso que Él dice, y aprended de mí, ¿no es cierto? De ser discipulados a través de la palabra de Dios. Y también nos está hablando este yugo, nos está hablando de una vida de obediencia, ¿ok? Una vida de obediencia. Eso es lo que acá está hablando de este yugo, de llevar este yugo, el yugo de Cristo. Está hablando de sumisión, sumisión, una sumisión total. Quienes no están dispuestos a tomar su yugo no pueden disfrutar entonces del descanso salvador que Cristo ofrece. ¿Ok? Porque así vemos que la manera de llevar este yugo, Él dice, yo os haré descansar, y por eso después Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué vamos a hallar? Vamos a hallar descanso para vuestra alma si nos sometemos a Cristo, a su discípulo, y somos discipulados y caminamos y deseamos caminar en obediencia, entonces vamos a poder hallar el descanso
que Él nos promete. ¿Ok? Muy bien, en conclusión, ya terminando con esta lección de hoy, es que la salvación, como hemos ya dicho, es por gracia, no tiene nada que ver con las obras humanas, pero la única respuesta posible a la gracia de Dios es una humildad quebrantada que haga el pecador, deje su vieja, o que hace que el pecador deje su vieja vida y se vuelva a Cristo. O sea que vemos ese cambio de vida, esa transformación, ¿no es cierto? La evidencia de esa acción es la voluntad de someterse y obedecer. Se dan cuenta acá, vemos que la salvación es un regalo de Dios, no tiene nada que ver con nuestras obras humanas, debemos ser como niños en total dependencia, pero la respuesta, ¿no es cierto?, a esa gracia salvadora de Dios es es una humildad quebrantada que hace que nosotros como pecadores vengamos a arrepentimiento, dejemos nuestra vieja vida y nos volvamos a Cristo. Y la evidencia, como ya les dije anteriormente, es de someternos y obedecer. O sea, que vemos que ese es el proceso de ese cambio de vida que ocurre en nuestras vidas. Y si la desobediencia continúa, ¿no es cierto?, en la vida de la persona que dice ser creyente, hay razón entonces para dudar de que si realmente esa persona ha tenido una verdadera fe salvadora, o si realmente ha experimentado lo que es el nuevo nacimiento. Tenemos que entender que hemos sido salvos cuando fuimos justificados. ¿Ok? Fuimos salvos de la ira de Dios en nuestra justificación. Estamos siendo salvos, ¿ok?, del poder del pecado en nuestra santificación. Todos los días el Espíritu de Dios está trabajando, el Espíritu Santo está santificándonos, haciéndonos a la imagen de Cristo todos los días. Y vamos a ser salvos en el futuro de la presencia del pecado cuando ya estemos en la gloria, en la glorificación. Eso es lo que es la salvación completa, ¿ok? Es pasado, presente y futuro, ¿ok? O sea que todavía un aspecto futuro que todavía no hemos experimentado de nuestra salvación, que es cuando recibamos cuerpos nuevos, cuerpos glorificados, ya no estemos más en este cuerpo que está todavía bajo, o sea, que todavía tenemos nuestra vieja naturaleza, todavía que luchamos con nuestra vieja naturaleza. Bueno, y eso es, concluimos ya con esta parte de cómo Jesús proclamaba su evangelio. Y la semana que viene vamos a ver cómo Jesús ilustra su evangelio y ahí vamos a ver que la manera que Jesús ilustraba su evangelio era hablando por medio de las parábolas. Así que no se pierdan, vamos a estudiar varias de las parábolas, especialmente en el evangelio de San Mateo. Vamos a ver la parábola como la del trigo y la cizaña. Vamos a ver la parábola, por ejemplo, del tesoro escondido, la perla de gran precio y otras parábolas más. ¿Okay? Dios les bendiga. Gracias por haberme escuchado. Espero que haya sido de bendición. Los veo la semana que viene y si me permiten voy a orar por ustedes. Padre eterno, te alabamos y te exaltamos. Te amamos, Señor, porque tú nos amaste primero. Y gracias por tu palabra, por el pan de vida, Señor, por alimentarnos, Señor, en esta tarde. Gracias, Señor, por la bendición que es de poder compartir tu palabra y saber de que, Señor, eres tú quien estás cada día, Señor, transformándonos más a la imagen de Cristo. Y por eso, Señor, deseamos, Señor, someternos a tu soberanía, Señor, y caminar en obediencia cada día para que entonces Cristo sea glorificado a través de nuestras vidas. Te alabamos y te exaltamos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.